بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. En esta ocasión vamos a continuar con el tema del aporte de los shias a las ciencias islámicas. Esta vez me voy a referir a dos importantes ciencias. Una es la ciencia del kalam o teología y la otra la ciencia de la filosofía o falsafa. La base y constituyente esencial de la ciencia del kalam o teología como ciencia shia son el Corán y la tradición. Debido a la interacción con otras escuelas o ideologías filosóficas, esta ciencia adquirió una consistencia considerable. Tomando en cuenta la estrecha relación entre la ciencia del kalam y la filosofía, el ingreso de diferentes ideas filosóficas durante los primeros siglos desempeñó un papel fundamental en la conformación de la ciencia del kalam shia. Además, el incentivo de los grandes imames de la shia para aprender las diferentes ciencias y el conocimiento llevó al surgimiento de personalidades brillantes e influyentes entre los pensadores musulmanes en relación con la ciencia del kalam y con relación a las ciencias filosóficas. El aporte de los shias para la fructificación de la ciencia del kalam y de la filosofía va mucho más allá de lo que yo pueda referirme en esta lección. Y a continuación solo voy a exponer una breve reseña respecto a estas dos ciencias. En primer lugar, comenzaremos con la ciencia del kalam o teología. La ciencia del kalam se conformó para elucidar y explicar las creencias islámicas y demostrar su legitimidad. La redacción y compilación de textos sobre la ciencia del kalam tiene una gran antigüedad entre los imamíes y sus mutakallimin, que son los expertos en la ciencia del kalam. Y los mutakallimin se encuentran entre los primeros sabios que jugaron un papel preponderante en la redacción de esta ciencia. Entre los siglos II y III se puede mencionar a mutakallimin como Muhammad ibn Ali ibn al-Nu'man, llamado Sahib al-Taq también, o Mu'min al-Taq. También a Hisham ibn Salim, a Hisham ibn al-Hakam y a Fadl ibn Shadhan, que en sus obras analizan diferentes temas del kalam como el tawhid o monoteísmo o unicidad divina, el qada o el qadar o predestinación y también el tema del imamato. En los comienzos del siglo IV de la Égira surgió la escuela kalamí de los sabios de la familia an-Nawbakhti, al frente de los cuales se encuentra Abu Sahl an-Nawbakhti, y esta escuela pudo exponer un sistema global y responder a los cuestionamientos de los mutakallimin oponentes. En este siglo, mutakallimines como Ibn Qibba al-Razi, Muhammad ibn Bahr al-Rahni, Ibn Rustam al-Tabari, Abu al-Ahwas al-Misri e Ibn Abi Aqil dedicaron la mayor parte de sus esfuerzos a temas relacionados con el imamato y a responder los cuestionamientos de los opositores a este tema o cuestión. El Sheikh al-Mufid fue el renovador del kalam imamita luego de un periodo de relativo estancamiento. El movimiento que tuvo lugar a través del Sheikh al-Mufid
fue continuado por sus destacados discípulos como el Sayyid al-Murtada y el Sheikh at-Tusi, y de esta manera fueron escritos libros y obras sobre el Kalam Imami como Ad-Dakhira del Sayyid al-Murtada, Taqrib al-Ma'arif de Abu Salah al-Halabi y Tamhid al-Usul del Sheikh at-Tusi, todos los cuales exponen unos mismos principios. Entre los mutakallimin del siglo VI de la Égira podemos mencionar al Sheikh Sadiduddin al-Himsi, cuya obra Al-Munqidh min at-Taqlid es tan sobresaliente como el mismo. Otra gran personalidad del Kalam Imami en el siglo VII fue Hoja Nasiruddin at-Tusi, que valiéndose de sus conocimientos filosóficos escribió el libro Tajridul I'tiqad, y este libro fue escrito con un método sin precedentes donde recurrió a argumentos filosóficos en los estudios del Kalam. En el periodo de la ocultación mayor, el Hoja Nasiruddin at-Tusi tuvo mayor influencias que otros en el Kalam imamita. La importancia de Hoja Nasiruddin at-Tusi mayormente se debe al hecho de que brindó más que ningún otro un tinte filosófico al tema de las creencias de la Shia. Además, él escribió este libro que mencioné, Tajridul I'tiqad, que es uno de los más importantes libros sobre Kalam de la Shia, y orientó a los demás quienes siguieron también su método racional. Desde entonces hasta el presente, este libro es uno de los más importantes textos de estudios de las hauzas ilmías o ámbitos de escuelas religiosas, y fue objeto de gran consideración entre los mutakallimin, tanto shias como sunnis, quienes escribieron varios comentarios y explicaciones a este libro. Luego del Hoja, observamos la continuación de su método en el libro Qawa'idul Maram de Ibn Maytham al-Bahrani y en el comentario escrito por el Allama al-Hilli al libro Tajridul I'tiqad. Luego del Allama al-Hilli surgieron otros grandes mutakallimin como Allama al-Majlisi, Faidul Kashani y Mullah Abdul Razzaq Lahiji, y cada uno de ellos dejaron tras sí valiosas obras sobre el Kalam Imami. De esta manera, de forma general, se puede decir que el Kalam Shia atravesó 3 etapas consecutivas. En cada una de estas etapas incrementó gradualmente el aspecto racional del Kalam y se acercó cada vez más a las ciencias de carácter filosófico. En la primera etapa, el Kalam Shia se sustentaba mayormente en los textos religiosos y en las palabras de los inmaculados, de los imames de la Shia, y el intelecto se encontraba más al servicio de elucidar los conocimientos revelados y para defender la legitimidad de estos conocimientos frente a las ideas de los opositores. En la segunda etapa, cuyo comienzo fue simultáneo al del periodo de la ocultación de Sahibul Amr, del imam de la época, Ajalallah Farajahu Sharif, y al surgimiento de los mutakallimin de la dinastía Nawbahti, se incrementó el aspecto racional del Kalam Shia y maduró completamente en las ideas de grandes personalidades como el Sayyid al-Murtada y el Sheikh at-Tusi, logrando de esta manera un sistema lógico propio. La tercera etapa, con el surgimiento de Hoja Nasiruddin at-Tusi,
el Kalam Shia se fusionó con la filosofía Mashá o peripatética, si bien todavía tenía por delante un largo camino por recorrer para ser el Kalam filosófico que se manifestaría a través de Mula Sadra o Sadrul Muta'allihin y de sus alumnos. En esta etapa, si bien el racionalismo filosófico imperaba en el Kalam Shia, no se debe suponer que se dejaron de lado por completo las demás orientaciones y metodologías. Esto en cuanto a la ciencia del Kalam. Ahora, respecto a la ciencia de la filosofía, aquellos que están familiarizados con los compañeros del noble profeta del Islam, sallallahu alayhi wa sallam, de los cuales hay registradas unas 12.000 personas, bien saben que entre las obras legadas por ellos y que están al alcance de nosotros hoy en día, no se ha transmitido ni una sola obra que contenga un pensamiento filosófico. Solamente las profundas explicaciones brindadas por los imames o líderes de la Shia, especialmente el primer y el octavo imam, es decir, el imam Ali bin Abi Talib alayhi salam y el imam Ali bin Musa ar-Rida alayhi salam, y que tienen una interminable provisión de pensamientos filosóficos, fueron un factor influyente para la permanencia de esa forma de pensar entre los shias, ya que los shias constantemente ven ese caudal de conocimiento con veneración y respeto. Para echar luz sobre este tema es suficiente con comparar la provisión de conocimientos de Ahlul Bayt con los libros filosóficos que se escribieron a lo largo de la historia, y veremos que la filosofía se fue acercando día a día al tesoro del saber de Ahlul Bayt alayhimus salam, al punto que en el siglo XI de la Égira prácticamente estas dos se corresponden, no habiendo más diferencia que en las expresiones que se utilizan y la manera de expresar los conceptos. Luego del profeta del Islam, sallallahu alayhi wa sallam, se plantearon abundantes preguntas en el ámbito de la creencia, y el imam Ali alayhi salam fue el único referente para responder y solucionar los dilemas doctrinales de los musulmanes. El imam Ali alayhi salam fue el primero que se valió de las argumentaciones lógicas y pruebas filosóficas en las cuestiones teológicas, utilizando términos equivalentes para explicar, o sea, términos árabes equivalentes para explicar los propósitos filosóficos. En el libro Nahjul Balagha, donde se han recopilado parte de las palabras del imam Ali que él pronunció durante la época de su califato, se han transmitido abundantes temas de carácter racional relacionados con la esencia divina y los atributos de Dios. Así como en sus comienzos la Shia fue un factor influyente en el surgimiento del pensamiento filosófico en el Islam, también tuvo un importante rol en el desarrollo de esta forma de pensar y en la divulgación de las ciencias racionales, y continuó en este camino en forma constante. Si bien la filosofía perdió su esplendor después de Ibn Rushd o Averroes,
Sin embargo, entre los shias surgieron grandes filósofos como Hoja Nasiruddin at-Tusi, Mirdaman, Mullah Sadra y otros. Y estos hicieron grandes esfuerzos uno tras otros para profundizar en los conocimientos de la filosofía y perfeccionarla. De esta manera fue que Mullah Sadra concibió en este tema, en la filosofía, una nueva escuela denominada Hikma Muta'alia o Teosofía Trascendental, la cual aúna conceptos de la filosofía mashá o peripatética con la filosofía ishraq o iluminista. Con esto damos por terminado el tema de los aportes de la Shia a las ciencias del Islam. Inshallah, en la próxima clase nos familiarizaremos con los importantes centros shias en el mundo. Wa akhiru da'wana anna alhamdulillahi rabbil alamin.